Hola, queridos conspiradores, conspiradora, conspiradores, queridos conspiradores. Bueno, ¿qué les parece si abordamos el día de hoy un tema que para mí es fascinante? Porque para mí el cine es como un espejo gigantesco, ¿no? En donde nos vemos todos reflejados. Digo, hablo de un cine inteligente y a lo mejor ni tan inteligente, porque muchas veces hay pues grandes mimos, grandes cómicos que sin ser torpes ni tontos nos han enseñado muchísimo a ver cómo somos. Entonces, para mí el cine es una de las industrias que habría que estimular en este país, porque ahí nos vemos frente a la pantalla. Así somos, o por lo menos es una proyección de lo que somos, y luego ya podrán salir otros directores que refuten esta tesis, pero es un manantial de enriquecimiento personal, social, político muy importante. A mí realmente me gusta tanto el cine que podría ir todas las noches al cine, y me gusta verlo en el cine, me gusta verlo en casa. Me parece increíble que te cuenten una historia, y además de que amo los libros, me gusta mucho leer, también me gusta mucho que me cuenten historias en el cine. Entonces sí me importan mucho las historias, no demerito grandes producciones, a cada quien le ha de gustar, de acción y demás, tienen su encanto, pero a mí una historia bien contada en el cine, puedo salir a decir, pídanme lo que quieran, porque sí, salgo de un emocionado. Yo creo que ese es otro tipo de narrativa. ¿Sí? Al final, y otro tipo de entretenimiento, un entretenimiento que está ya por los 120 años, si no mal recuerdo, por eso el 897 cuando Lumière. Entonces es joven para todo lo que tenemos atrás de historia humana, es joven, y sin embargo ha revolucionado la tecnología, ha revolucionado la manera de percibir el mundo, ha revolucionado todo. Emilio García Herrera, crítico de cine español, el creador de nuestra mejor historia del cine mexicano, decía que el cine es mejor que la vida, que me encanta. Pero decía algo más bonito. ¿Por qué el cine es mejor que la vida? Porque en el cine gana Cary Grant y en la realidad gana Franco. Entonces siempre... Ahora, hay una historia larga en este país, mojigato, conservador, de censura, que han intentado por todos los medios hacer que el cine y otras artes, porque son peligrosas. Censurarlo, claro. Muy claro. Y también porque en la realidad, al final no te quedas con el amor de tu vida. No, así es. Bueno, venga. Yo sí les diría que a mí me gusta. No sé, yo sí. Bueno, ahorita les cuento. Ahorita ya no, pero... Bueno, a mí me gusta mucho el cine, entre otras razones, va a parecer una fruslería, pero para mí, por ejemplo... mi mamá decía fruslería. ¿Así también? Lindísima palabra. Yo la vi en Mafalda. Sí. Es que fíjate, la última decisión que tomas cuando vas al cine es la compra de las palomitas. Eso es Ya no precioso. vuelves a decidir nada. Te conviertes en un sujeto cautivo, pasivo, en donde te proyectan imágenes, historias, cuentos, anécdotas. No tan pasivo, perdón, ¿eh? Bueno, no, porque la mente siempre te está. sumerges y te clavas y te conviertes. Pero ahí estás cautivo, indefenso, Sí. recibiendo los mensajes que sean, ¿no? Y los estás procesando, porque ¿cuántas películas no te inspiran a decir, no, yo hubiera hecho esto igual con mi papá, qué padre, puedo aplicar esto con los hijos, o qué terrible, yo no quisiera vivir jamás esto, voy a ser más sensible a tal. No quiero ser Thanos. No quiero ser Thanos. Bueno, yo tengo la sensación de que una de las facultades que creó lo que significa lo mexicano es gracias al cine. Sobre todo el cine de los años 30 y 40. Pues son los 40 porque ante la recesión norteamericana, porque la industria se convierte a la guerra, exacto, México es la gran exportadora de películas a toda América Latina. Y esas películas que demuestran una visión un poco edulcorada de lo mexicano, el charro gallardo, valiente, honesto, leal, ¿no? Esos cielos inventados por Gabriel Figueroa, sí, ¿no? Fernando de Fuentes. Estoy pensando en todo eso que hizo en el imaginario colectivo la creación de lo que somos como mexicanos, ¿no? Y que permeó, sigue permeando. Pero no nada más fue rural. ¿Cuál es el símbolo que tú le regalas siempre a un extranjero, o que un extranjero cuando viene a México usa?
Sombrero, charro, claro. Lo vimos con los astronautas en la gira de la amistad en septiembre de 1969, sus sombreros charros en el Zócalo. Lo vemos con los pilotos de la Fórmula 1, ay, perdón si lo ofendo, la Fórmula 1 en México con los sombreros charros. Cualquier cantante, hay fotos de Freddie Mercury en Puebla, en el concierto del 81 con su sombrero. Ahora, pero este cine, el Papa. Pero este cine también tuvo una parte muy, muy interesante que a mí me gusta mucho rescatar de esta época dorada, lo urbano. Nos dimos cuenta también, porque hay unas historias maravillosas del México urbano, de cómo las ciudades empezaron a crecer. Le daba un gusto enorme a los directores y a los directores de arte y de fotografía sacar Reforma, cómo Reforma se fue llenando de edificios, de semirrascacielos, cómo el Zócalo, o sea, realmente te habla de una vida urbana y no podemos olvidar, no sé, Los Olvidados de Luis Buñuel. Ese reporte de vida urbana miserable fuera del campo es el cine. Pero te voy a decir una cosa, ahí se ve claramente también cómo México se transforma, porque cuando inicia el cine de oro, la época de oro es allá en el Rancho Grande. Los 30, sí. 36, alguna cosa así. Y de ahí para adelante vemos cine ranchero. Allá en el Rancho Grande y vienen los Tres García, vuelven los García, la Feria de las Flores. Es decir, todo es el ambiente bucólico, el tequila, el mariachi, enamorada, la malquerida, todo esto. Llega Alemán y entonces el paradigma de México como país se transforma. Porque dejamos... La modernidad. Es la segunda modernidad de México. Claro. La primera había sido con Porfirio Díaz. La segunda llega con Alemán y entonces te bajas del caballo para subirte al Cadillac, al coche. Claro. Y entonces dejas el pueblo, dejas lo rural para pasarte a la ciudad. Y es ahí donde empiezan todas... ¿Por qué Pepe el Toro tiene un éxito y nosotros los pobres? Porque es en ciudad. Pero ¿cómo jugó lo que estás diciendo? ¿Cómo jugó, digamos, en el ánimo social? A ver, por ejemplo, cuando después de ver películas donde llega el gran macho a caballo, ¿no? Y se rapta a la novia y todo lo que tú quieras, ¿no? A que después aparece el Cadillac. Entonces, se vuelve un cine aspiracional, porque también quieres el Cadillac, ¿no? También quieres esas residencias en Polanco, ¿te acuerdas? Con esas escaleras voladas. Que es un estilo de arquitectura, rapidísimo hablo, es un estilo californiano que además es chistoso. Nosotros teníamos lo original, que es el virreinal. Le gusta a la meca del cine, le gusta a los norteamericanos que empezaron a tener éxito en los 20s, 30s de Hollywood y entonces se hacen sus casas tipo el virreinato en México. A los mexicanos en los 30s, 40s les gustan las mansiones de Beverly Hills y de la meca del cine y se traen el estilo californiano. Por eso no es neocolonial, porque es neocaliforniano. Por eso me gustan mucho esas casonas de Polanco. Barroco tropical, porque luego... Bueno, ¿qué tal? Perdón, me quedé pensando en cómo a partir de la modernidad Ismael Rodríguez crea un nuevo... Ismael Rodríguez es el director de Ustedes los ricos, nosotros los pobres. A toda máquina. Pero, ¿sabes qué? Crea un nuevo estereotipo de héroe, que es pobres y honrados. Estos hombres y mujeres que luchan contra todo para salir adelante aspiracionalmente, para superarse, etcétera, etcétera, pero simultáneamente nos muestra ese México lleno de contrastes. Cuando mencionas Los Olvidados marca un hito gravísimo en el sentido del escándalo que se armó alrededor de Los Olvidados. Los Olvidados es una gran película de Luis Buñuel que muestra la barriada, la pobreza, la humillación. Demostró en un México con toda la idea de la modernidad que había pobreza urbana. Por supuesto, y además te pone muy simbólicamente el primer puente de la ciudad, que fue el puente de Nonoalco, y abajo sitúa a los más miserables, a los más desposeídos, en el mismo lugar. Es un escándalo de proporciones inenarrables. La gente quería que no se pasara la película. O sea, los Caballeros de Colón querían que Luis Buñuel fuera expulsado de México, igual que quisieron que fuera expulsado de México Oscar Lewis después de haber escrito Los Hijos de Sánchez. Sí, ¿no? Otra realidad descarnada. La mojigatería, el conservadurismo, o sea, no podíamos mostrarnos frente al mundo como lo que nos estaban mostrando, que era lo que era. Pero era una realidad, claro, y estaba castigado exhibir esa realidad, esa miseria de jacales donde era el tierra, el piso era de polvo, no había agua corriente, en condiciones insalubres y higiénicas terribles, ¿no? Claro, pero fíjate lo interesante del asunto de Los Olvidados con Los Hijos de Sánchez.
Son 20 años de diferencia casi. Es decir, Los Olvidados son más o menos del 46, 45, porque es el sexenio de Alemán. Que además es muy curioso cómo Alemán, una vez que gana en Cannes la Palma de Oro, entonces sí, sí es nuestro cine y Buñuel, bienvenido y todo. O sea, se sube al caballito. Claro, al carrito del éxito. Pero el paradigma de no mostrar un México que era real, porque además se estaba hablando a partir de entonces y para adelante hasta los 60 del milagro mexicano. Entonces, ¿cómo era posible, ya habíamos pasado lo de Buñuel, cómo era posible que en 64, 65, Orfila Reynal, que dirigía ese entonces el Fondo de Cultura Económica, decide publicar lo que fue el famoso libro que mostraba la anatomía de la pobreza urbana? A partir de una familia. Sí, en una vecindad. Bueno, y también a Orfila, ¿te acuerdas que lo corren? Lo corren Por eso. Porque además, Por haber publicado un libro. pero en esos 20 años el cine de oro tenía un germen de censura, porque todas las historias urbanas tenían la mojigatería y tenían al final la moraleja de la que se mete de piruja acaba mal. La voz en off que decía esta Exacto, historia. la que le quita al marido acaba arrepintiéndose, la niña buena, santa, que se va de la ciudad, del campo a la ciudad, acaba, cuidado, porque siempre estaba esta Pero yo cosa. creo que eso respondía al conservadurismo de la sociedad. Exacto. Seguimos siéndolo, ¿eh? Junto a eso había además una censura gubernamental. Por supuesto. Además. Y de la Liga de la Defensa Religiosa, digo, de la moral, de la decencia decencia. y todo eso. Liga Por de la ejemplo, Decencia. La Liga de la Claro, la que Decencia. le puso el brasier a la cazadora y todo. la Liga de la Decencia en 1938, ya lo habíamos comentado en algún otro programa, impidió el estreno en México de Blancanieves. Sí, lo habías ¿Por qué no comentado. podía vivir una mujer con 7 Siete enanos? y enanos. Y se permitía, por ejemplo, hablar de mujeres que estaban con hombres casados, pero siempre y cuando al final pidiera perdón, arrepentida en lágrimas. Si había adulterio, los adúlteros tenían que mostrarse arrepentidos Exactamente. en todo momento. Estaba escrito en la ley. Y luego de no podías abordación. decir homosexual, sino invertido. Sí. Pero entonces somos una sociedad mojigata, Sí. una sociedad hipócrita. En el cine se veía. Sí. Y cuando... y lo seguimos ¿Y ya se nos siendo. No, claro que no se nos ha quitado. Claro que no se nos ha Seguimos siendo hiperconservadores y nos asustan cosas que en el resto del mundo dejaron de asustar hace mucho tiempo. Acuérdense más Por ejemplo, recientemente. las broncas en las cámaras de diputados. A nosotros, si se gritan 2 diputados, bueno, el país entero tiembla. Pero eso ya ahorita ya lo pasamos. ¿Tú te acuerdas? crees? No, yo sí me acuerdo que era un trauma Trauma. cuando Salinas y que Fox se puso las orejas de burro o la máscara de cerdo, no sé qué, y que empezaron las interpelaciones. chupacabra. Marco Rascón fue el de la Rascón cabeza de es el de cerdo. cerdo. Pero empezaron las interpelaciones, lo que nunca se había visto en el sistema. Ahí sí todo el mundo, híjole, y ahorita ya, es así como, La ¿qué van a figura- hacer? ¿Hoy van a acampar o van a abrir el bar? Porque teníamos tres cosas intocables, que era la figura presidencial, la Virgen de Guadalupe y el ejército mexicano. No podían tocarse Ese es muy interesante. por una ley no escrita. Pero eso es muy interesante en el caso de La Sombra del Caudillo. Porque tú hoy ves La Sombra del Caudillo y dices, Qué fresa. o sea, yo cuando la vi la primera vez que la desenlataron en el sexenio de Salinas de Gortari, 40 años enlatada, por Sí, que Dios. es la eso novela de no- Martín Guzmán. yo no entendí en ningún momento ¿Por qué? por qué. Porque desentrañaba la lógica del sistema político mexicano. Desentrañaba los El tejemanejes. caudillismo, sí. Claro. Pero era sí, Estamos hablando, perdón, Martín Luis Guzmán, grandísimo escritor, Escritor, la escribe La novela. Sombra del Caudillo, Es se convierte en extraordinaria una novela. Maravilloso. y la película es maravillosa. bueno, si ustedes logran ver, y esa la venden en Mix Up, digo, ya ahora ya casi nadie compra DVDs y eso, pero la introducción de la película la da Martín Luis Guzmán. Así es. Entonces se sienta y cuenta. Ahora, es muy interesante cómo la llevaron al cine, porque es prácticamente línea por línea de la novela, está llevada Es una calca. Maravillosamente. a la película. Lo único que no se ve en la película que sí aparece en el libro es una etiqueta en el banquete que da en Toluca uno de los generales que dice, esta es mantequilla de los ranchos de mi general López. Y te voy a decir por qué. Porque en tercero de secundaria nos dejaron leer La Sombra del Caudillo. Yo le presté a mis amigos la película y yo sí, amé ese libro desde siempre, entonces ya me lo sabía. Claro, tenemos. Sí. Y entonces la vieron, contestaron todas, pero cuando el profesor preguntó, ¿qué dice la etiqueta que viene en las mantequillas del banquete? Ay, qué profesor tan sádico. Eran ganas de que la tuvieran El único mal. que supo, perdón, Desde entonces ya eras empollón, como decía Mafalda. Digo, hablando de Mafalda. perdón, yo sí leo.
Yo también, querido, mucho. Ahora, llama la atención que películas como Las Poquianchis no hayan sido... Sí fueron. Perdón, Pues censurada. el cine social mexicano de los años 60, la creación de Conacine y Conacite, le da un impulso al cine social y aparecen figuras como Felipe Casal, Alfredo Ripstein, creando un nuevo cine que contaba historias del México profundo y del México duro. Que esto hablaba de trata de blancas, Canoa. ¿no? Canoa también. De Felipe Casals. Las Poquianchis también es de Casals. Estoy pensando en Cascabel de Araiza, que todas ellas eran... Y ¿sabes qué? Era una manera de el antiguo régimen... Ay, no sé, es que bien me siento de decir esto. El antiguo régimen era la manera de quitarse de cierta forma toda su impronta censora, ¿no? Pero eso era, o sea, bueno, evidentemente la sociedad ha sido conservadora siempre, pero increíble que RTC fuera un órgano de censura. Fíjate que a mí lo que me gustaría es que hubiera un resurgimiento del cine político. Ahorita que hablabas de La sombra del caudillo, bueno, es una película, también sacaron otra que se llama Cielo Rojo, ¿no? ¿Te acuerdas que era Cielo? No, Rojo Amanecer. Rojo Amanecer, que era lo del 68, que está hecha con nada. Bueno, La Ley de Herodes. La más Ley de Herodes. Pero recientemente. fíjate, es increíble que esas no tuvieron censura. Rojo Amanecer, yo me acuerdo haberla ido a ver, no en muestras, porque de pronto te daban chance de que estaba corrieran. en el cine, claro. Estaba en el cine que eran entonces los chiquitos, como lo de Organización Ramírez, que eran los 4, ¿no? Sí. Ahí la podías ver. Yo creo que, pero yo creo que sí hubo un cambio de paradigma a partir del régimen de Salinas de Gortari, que fue cuando se abre, o sea, si desenlatabas La sombra del caudillo, no te podías permitir que Rojo Amanecer... Exacto, no saliera. Pero hay una película en donde sí siguieron con la censura tremenda. Acuérdense del crimen del padre Amaro, por supuesto. porque una de esas instituciones que no se puede tocar en México es justamente ¿Pero la no Iglesia crees Católica. que fue publicitaria? No, porque le cuesta la cabeza al director de IMCINE. Eduardo Amerena tiene que salir y Rafael Tovar en paz ¿Por eso? descanse. Sí, la verdad es que sí se vio en esa disyuntiva y que ruede la cabeza que tenga que rodar. Yo trabajaba en Conaculta. A mí me sorprende muchísimo porque yo ya formaba parte de una generación donde podías ver lo que fuera, ¿no? Ya habías visto Rojo Amanecer, yo había visto Los Poquianchis, ya había visto... o sea, no había esa censura, pero que realmente la Iglesia Católica se haya metido en una película como El crimen del padre Amaro, además muy vigente. Décadas, lustros después, empezó a brincar por todo el mundo la pederastia, que es un tema flagelante de la sociedad. Es el sacerdote que tiene Una novia. Pero, una novia. pero es menor de edad, entonces empiezan a tocarse temas. Ella es, además de ingenua, es menor de edad. Guapísima, increíblemente Guapera. chula y hermosa. ¿Quién era ella? Ana Claudia Ana Talancón. Claudia. Talancón y Gael García. Es de las Era actrices preciosa. de... Oye, no, espérate, no te desnudes. O sea, le vas a preguntar a una calle y ya se desnudó. Todas las películas era así. Y ahí además es el aborto. Porque ella Son todos los muere. Acabas de contar la película, ¿sabes? a ver. Eso se llama un spoiler para todos Querido, los a chavos. ver, esa película es de hace 30 años. No, para nada, es de los 2000. Pero no sería bueno. 99 a lo mucho. 98 por ¿En qué ahí. estamos? Si es 99, perdón, ¿cuántos años son? A ver, los Bueno, instalo. vamos a salir de la duda. Los instalo a ustedes como productores de cine. Y si a mí me tocara decirles qué película me gustaría a mí hacer y dirigir, es La expropiación bancaria. ¿La del 82? La del 82. A mí me gustaría contar cómo se fraguó, cómo se dio, toda esa historia negra, cómo cuando... fíjate, hay que meter la cámara en esta reunión en casa de Espinosa Iglesias. Cuando Espinosa Iglesias... A ver, la expropiación se da un miércoles. Jueves y viernes están cerrados los bancos. Y además el ejército rodeando. Y el ejército rodeando todas las sucursales, y todos los bancos, las centrales y todas las matrices. Bueno, el lunes se abrían los bancos. Y el viernes tiene una reunión Espinosa Iglesias con todos los banqueros. Y dice, la propuesta es la siguiente, que todos los operadores de las computadoras se vayan a Cannes, a Nueva York, a San Francisco, que se vayan de vacaciones todos. ¿Y por qué? Para que el Para lunes... tumbar el sistema. El lunes no se paga un solo cheque en este país. Entonces, ni para las rayas, ni para comer, ni para nada. Se acabó. Ni un cheque se paga. El martes tampoco. ¡Qué El guión! miércoles, ¿no? El jueves se rinde López Portillo. Y claro, no se pusieron de acuerdo porque uno tenía intereses, había créditos de tasa cero, otro tenía
una cantidad enorme de otros negocios que no quería jugar con ellos. En fin, cada uno tuvo su razón para traicionar al país. Y esa razón fue la que... a la patria. Claro. ¿Y sabes dónde lo ves? Esa fue la razón por la que se pudo llevar a cabo la expropiación de la banca. Pero si estos banqueros se hubieran mantenido firmes, no va. Entonces, yo digo una película de estas. No, está chidísimo. Yo haría un guión Discúlpame, yo creo perdón, que es fue que una hay un- estupidez Sí. ¿Qué? la nacionalización de la banca. Bueno, Claro, por eso. Y hay un Bueno, poquito claro, de sobre todo la episodio. restitución. La reprivatización fue O sea, aún peor. eso fue Todavía peor peor, con una deuda Salinas de Gortari la tremenda. regaló a todo mundo. Sí, a con sus unas amigos, deudas tremendas. Y la quebraron y luego llegamos al Fobaproa. El rescate Es peor. bancario, Sí, el fue rescate peor. carretero, el rescate, o sea... Bueno, no sé. pero lo que Pero digo, déjame hagamos este decir de cine. ese tema. Es que Este es el Las tema. Niñas Bien, del libro de, De Guadalupe Loaesa, la película que acaba de salir el año pasado, habla un poco justamente de esa traición, de que se empiezan a ir los capitales golondrinos, ya nadie se queda en México, claro, desde el punto de vista social de este grupo privilegiado de mujeres, pero justamente ese es el tema. Empiezan a desaparecer y ya se fue fulano, ya vendió su casa. Yo tengo mi película, ya ahora que me echaste a andar. A ver, que es ¿cuál? La caída del sistema con Bartlett. Se cayó el sistema. Meter esa cámara en el centro de cómputo del reconteo de votos Cárdenas contra... O en la Secretaría de Gobernación, en la sala de juntas de la Secretaría. Y lo que se decide alrededor. Lo que se decide. Sería un peliculón, ¿eh? Pero esas son las cosas que hay que hacer en el cine. Yo resucitaría el de ficheras. ¿Ficheras? Pero a ver, hay Eso dos fue muy chistoso. temas. ¿Pero por qué? ¿Rumberas o ¿Por qué las ficheras? ficheras? ¿Rumberas o ficheras? No, Ficheras. Ficheras. En los años 80 se Sasha dio un auge Montenegro. increíble del cine de ficheras. Y es curioso cómo no hubo censura. Tú podías ver, digo, ¿quién no vio a Sasha Montenegro desnuda? Ya la conocíamos antes de que se casara con López Portillo. Yo creo que en eso Segundas responde Nupcias. a un tema que hay que sacar y es una deuda de género. Es una manipulación, es una manera de objetizar a las mujeres ese cine y se permitía. Fíjate que ahora estamos asistiendo a otro fenómeno, no necesariamente cinematográfico, sino televisivo, que son las series de televisión. Yo vi ahora una serie de televisión que era Colosio, vi otra que se llamaba, creo que 1994. Pero ese es más documental. Es más documental, sí, más documental. Pero estamos viendo ahora, y además se escapa la censura, porque estamos hablando que son compañías europeas o norteamericanas, bueno, compañías extranjeras, como Amazon, como Netflix, como Fox, como, bueno, todas estas compañías que les interesa el cine o la historia o la anécdota política mexicana y creo que están fuera del alcance de la censura. Porque ahora puedes ir a IMCINE y pides, de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, el 10% de tus impuestos y te lo pueden dar o no. Pero el hecho real es que estas empresas están fuera del alcance del Claro, gobierno. pero fíjate que de todas maneras, como quiera que sea, sí hay en el ambiente siempre. Con esta serie, la que iban a hacer los populistas de Latinoamérica. Ah, sí. El populismo en América Latina. El populismo en América Latina. O sea, al final no sabemos si sí existía o no existía. Corrió en redes sociales que sí existía y pues hasta hace poco el nuevo régimen dijo que pues, iban a procesar o a acusarlos de no sé qué cosa. Pues creo que de haber violado leyes electorales. Pero de todas maneras, o sea, independientemente, tú como creador podrías, sí, yo creo que esto es superpopulismo plus. Sí, deberías tener la libertad de expresión de hacerla y de producirla. Ya la gente lo dice. Vimos censura con Fox, con Aura. Muy bueno. Con Abascal. Exacto. Que logró que se vendiera más que nunca. Bueno, Aura Carlos Fuentes de dijo que Carlos nunca se Fuentes. había vendido tanto. Nunca Pero es había que vendido acuérdate tanto. de quién era hijo Carlos Abascal. Bueno, Nada más los del creador del sinarquismo. Y ahora, por ejemplo, también nuevamente está pululando por ahí la idea de que censuren las narcoseries. No, más bien yo creo que las narcoseries ya cayeron del otro lado y es una apología al crimen. Tú no le puedes decir a un chavo que está medio creciendo y formándose, que está fregón, que traiga su super pistola y mate a todos y seas cool, o sea, como aspiracional. Yo no estoy de acuerdo que sea una apología al crimen. Que le pongan que sí, que cool está, pero no vas a llegar a los 30 años, van a matar a tus hijos, a tu mamá, a tu familia. Estás metiéndote en un... Eso sería hacer Pero un yo creo que, documental a ver, del narcotráfico. Si tu hijo termina haciendo eso es porque había algo mucho más patético en la familia Umal que nada más haber visto Netflix. Estoy El exagerándolo, Patrón del Mal. estoy exagerando, Sí. pero también A ver, creo que... leer un libro o ver una película no te convierte en un asesino serial. No, pero hay una cosa, y todos los asesinos en Estados Unidos con las pistolas que están asesinando a la gente una semana así, 3, todos han empezado con violencia en videojuegos.
Desengrasa más rápido con Salvo. Su fórmula mejorada con más aroma a limón y poderosa espuma remueve hasta la grasa más difícil en menos pasadas. Los mexicanos expresamos la gripa de varias formas. Está la nariz trompeta, la fiebre chile picante y el dolor de cabeza de telenovela. Y ahora puedes contar con Vic Act 7, el poder de Vic en una tableta, para el alivio 7 en uno de los síntomas de la gripa. Vic Act 7, el poder de Vic contra la gripa. Y cuando la gripa no me deja dormir, cuento con el nuevo Vic Pirena Noche. Su fórmula antigripal de mayor potencia alivia los síntomas de la gripa y te ayuda a dormir sin interrupciones. Vic Pirena Noche. ¿Un pelo nutrido? Lo puede todo. Nuevo Pantene Colágeno nutre y revitaliza. Con colágeno, provitamina B5 y aceite de macadamia. Nutre profundamente para un pelo sin frizz ni puntas abiertas. Nuevo Pantene Colágeno. Porque un pelo Pantene lo puede todo. ¡Toma mi mano! Espera, ¿por qué sudas tanto? ¿Usaste el nuevo Old Spice Extreme Protect? Por supuesto. Aquí dice que Old Spice tiene protección avanzada contra el sudor. Dámelo. ¡Ponte el desodorante! Prepárate cada día con Gillette Mac 3. Hojas más afiladas que se deslizan sin esfuerzo para una afeitada que apenas se siente. ¿Estrés y dolor de cabeza? La fórmula con paracetamol y cafeína de Sedalmerc Max alivia a partir de 10 minutos los dolores de cabeza y la migraña. Recupérate con Sedalmerc Max. Las familias comparten todo, a veces hasta la gripa, pero también pueden compartir Vic Vaporub, el poder de Vic en un masaje, para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares, aliviando así a toda la familia. Vic Vaporub, alivio en 2 minutos y hasta por 8 horas. No digo que todos los que jueguen videojuegos van a acabar siendo asesinos. La sociedad es hiper... No. Híjole. Pero el cine hay que no sea apología. Sobre esta lógica, Japón tendría una tasa de muertos porque... Pero no le hacen una oda. Hay series del narco que son odas al narco. Yo ahí sí, voz censora, yo sí creo que... Le habló la mamá en mi corazón, bueno. Absolutamente. Okay. O sea, yo sí creo que es juego libre. Y si tú quieres dejarle a tus hijos ver eso, ¿no? Ese es asunto de la familia y la educación. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la forma en que hiciste educación sentimental con tus hijos. ¿Para qué? Sí, yo me acuerdo, por ejemplo... O sea, leer El Guardián del Centeno no te hace ir a matar a John Lennon. Claro, pues. yo me acuerdo ver con Santiago a los 7 años, 6 años, papá, vamos a matar nazis, y nos metíamos a jugar... Band of Brothers, alguna cosa así, y matábamos nazis. Claro, pero a ver, ahí te va una. Nazis, ahí te va una. Hay soldaditos. contenidos muy denigrantes, muy violentos para la mujer, por ejemplo, en la música, el reggaetón. En eso estamos de acuerdo. Entonces, tampoco hay que hacer apologías ni denigrante. Ahí te va. Entonces, censurar el reggaetón porque las mujeres es la violo, me le hago, le paso por encima. Al reggaetón hay que censurarlo por malo. O sea, en todo caso. O sea, en todo. Yo creo que no. Yo creo que las letras. Creo que nos tenemos que ir. ¿Qué nos tenemos que ir, mi querida Chávez, con el reggaetón o sin el reggaetón? El conservadurismo más puro. No. Pero bueno, el cine... ¡Viva el reggaetón y el perreo! Échale gaso. El cine es un gran... El cine es un gran espejo. Nunca por encima de la mujer. Nunca. Que nunca se acabe el espejo.